Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast de Humanidades Críticas. Nos acompaña en este diálogo el padre Ricardo Falla y un compañero Lusac. Nos convocan pues tres eventos muy importantes, ¿verdad? Que es el diálogo intergeneracional, el diálogo interuniversitario, pero también el diálogo interdisciplinar, ¿verdad? Entonces, este, vamos a dialogar en torno a tres textos de Ricardo Falla. El primero es Camino de la vida en la investigación del hecho religioso, esa muerte que nos hace vivir, y Deportado que vuelve a los Estados Unidos. Entonces, en base a eso, pues vamos a estar dirigiendo pues nuestro diálogo, conversando con el autor. Va a ser bastante libre, ¿verdad? No va a tener como una estructura. Entonces, pues vamos a hablar conforme a eso. Yo soy Ronald Mejía, estudiante del profesorado de Educación Media en Filosofía de la Facultad de Humanidades. Buenas tardes, mi nombre es David Noriega, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiante de antropología, agradecido por el espacio y compartir con Ricardo, es un honor verdaderamente. Mi nombre es Ricardo Falla Sánchez, soy guatemalteco por los dos lados, por Falla y por Sánchez, ¿verdad? Eh, Soy sacerdote jesuita, aunque no me gusta que me digan padre, ¿verdad? Eh, y también soy antropólogo. He dedicado bastantes años de la vida a hacer investigación de antropología, ¿no? En distintos lugares de Guatemala y también de América Latina, ¿no? Listo, pues entonces vamos a dar comienzo, ¿verdad? Yo quisiera comenzar hablando un poco sobre tu texto, ¿verdad? Esa muerte que nos hace vivir. Yo creo que el texto pues nos provoca, ¿verdad? Al menos a mí me provocó y ahí mencionabas pues algo, ¿verdad? Que yo he anotado. Por ejemplo, decías esto, ¿verdad? Que al escribir el diario lloré inmensamente por un largo rato. Es que he visto y sentido profundamente la muerte dolorísima y me amenaza por dentro. Y luego hablabas de una crisis epistemológica. Yo creo que en mi experiencia me siento identificado desde la filosofía, porque yo creo que la filosofía pues es filosofía en cuanto crea crisis, ¿verdad? Yo creo que hay una muerte, ¿verdad? Posicionándose o metiéndose en el pensamiento filosófico, también hay una crisis o una angustia, ¿verdad? Entonces, sí me provocaba esto, ¿verdad? Y cómo tener que morir también a veces a los discursos propios que traemos, ¿verdad? O a veces a esos discursos que se nos vienen dados o que son impuestos desde fuera. Entonces, pensar un poco en eso, ¿verdad? En la incomodidad que provoca, ¿verdad? Yo creo que es muerte, ¿verdad? O el dolor que provoca a veces enfrentarse a la filosofía, ¿verdad? Que a veces es bastante crítica con el tema religioso, ¿verdad? Y a veces parece que están como divididas o que no dialogan, ¿verdad? Entonces, pensar un poco sobre esta crisis epistemológica, no sé cómo le enfrentaste o cómo supiste vivirla, ¿verdad? Bueno, eh, yo antes que entrara en crisis epistemológica, pues para que entiendan los que nos están oyendo o viendo de qué se trata, ¿no? El texto del que tú hablas es una investigación que hicimos con otras dos compañeras en 1978 y 78 y 79 en Escuintla, sobre la religiosidad popular de Escuintla. Entonces, eh, bueno, nos tiramos a hacer investigación de campo, etcétera, a preguntar a gente, a ver qué vivían, ¿no? Entonces después tiene uno un material recogido y dice uno, bueno, ¿y cómo ordeno todo lo que yo he encontrado? ¿Cómo ordeno las creencias sobre el nacimiento con que si le ponen al niño una pulserita roja, eh, que si aparece la cigualaba, que si el duende, que si, bueno, y con la muerte, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde comencé yo a analizar. Y entonces viene y se va formando como alrededor de eso, se va formando a
aquí hay una mirada sobre la muerte, ¿verdad? De parte de la gente, que es una mirada que tiene que ver con la religión, es decir, que tiene que ver con el más allá, con el sentido de la vida, tiene que ver con lo que llaman Dios, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, si uno está estudiando, digamos, las costumbres y las creencias de la gente y tomándolas en serio, entonces, ¿qué pasa? Que se le vienen encima. Las siente uno, las compara uno con lo que uno está viviendo, ¿verdad? Entonces, yo en 1978, 79, pues estaba viviendo más que una crisis epistemológica. Crisis epistemológica es crisis del conocimiento, ¿no? Que dejas tú una manera de pensar y escoges otra manera de pensar, o se te fuerza otra manera de pensar, ¿verdad? Para encontrar la verdad. Pero en el caso mío no era tanto una crisis epistemológica, sino que era una crisis emocional, emotiva, ¿verdad? Sí, por la que yo estaba pasando, ¿verdad? Entonces reflejé eso, ¿verdad? Una crisis emotiva es una crisis que lleva dolor, ¿verdad? Entonces cuando el dolor es muy intenso, el dolor es como una muerte, ¿no? Por eso el librito ese sobre la religiosidad de Escuintla le puse yo esa muerte, porque es la muerte tuya, esa es la dolorosa, la que duele, esa es llena de fruto, si la aceptas. Ahí está la cosa, ¿no? Bueno, yo como estudiante de antropología, me encantaría poder como escuchar cuáles fueron las formas que usted, los mecanismos que usted utilizó para poder conseguir la información. Ah, eh, conseguir la información, ¿verdad? y también como estos elementos que usted usó como en esta muerte que nos hace vivir. A mí me fascinó bastante estos diagramas, estos croquis, cómo nace esa inspiración para poder también explicarlo con dibujos y no solo con palabras también. ¿Cómo fue esa creación, digamos, intelectual de poder transformar los datos también en imágenes o en otro tipo de artículos que usted utiliza para poder explicar la realidad? Lo primero que todo es ver cómo haces para que el pueblo te cuente lo que vive, ¿no? Entonces, si solo vas, así como van con una tableta y a ver, dígame, ¿cuántos años tiene, no? Dígame, ¿le parece que sí o no? ¿Usted prefiere arévalo o prefiere sí, sí o no, verdad? ¿Y por qué? Ya, son preguntas que quizás hacen falta para poder numerar los resultados, ¿verdad? Cuantificar los resultados. Pero hacen falta mecanismos o maneras de acercarte a la gente para que la gente te cuente lo que es su vida, lo que son sus sufrimientos, etcétera, ¿verdad? Y te cuente los sufrimientos de otros y te hable de otras personas, ¿verdad? Te informe, por así decirlo, que tenga confianza. Eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo acercarse a la gente? ¿Quién te recomienda? ¿Qué ven de ti, verdad? ¿Qué saben de ti? Entonces, ese es un paso importante que es fácil a veces es difícil y a veces es imposible. Luego, es muy importante estar o estar con la gente, ¿no? No solo oír lo que te cuentan, ¿no? Sino también ver, ¿verdad? El pueblo está hecho de carne y de hueso
como yo mismo, ¿verdad? Entonces, pero que te tenga confianza y que tú puedas observar. Y después, también es importante que no olvides lo que te han contado y lo que has observado. Sería como un tercer paso, la observación. Sino que cada día apunta, apunta, lleva tú. Yo, yo les he dicho a estos jóvenes que es bueno llevar la hojita dentro de la bolsa de la camisa, ¿no? Aparte, yo llevaba así, cuando estaba en la montaña en Ilishkar, yo llevaba mi hojita en la bolsa de la camisa y en la mochila el cuaderno. La hojita con letra chiquita y todo eso, escarabajeada, ¿verdad? Sí, es para ir anotando lo que tú ves, que se te olvida. Y el mundo exterior está lleno de información, ¿no? Pero se le olvida a uno. Entonces hay cosas que hay que anotarlos al momento, ¿no? Sobre todo si son nombres raros o si son cifras tal vez, ¿verdad? Sí. Vas caminando y oyes la balacera, miras tu brújula, tal, viene de tal dirección, apuntas, ¿no? Ya te quedó ese registro que después se te olvida, ¿no? Y quieres tú saber, digamos, en qué contexto estás, dependiendo de lo que estás investigando, ¿verdad? Ya te di tres pasos de método etnográfico. Dice A la próxima voy a buscar ser... que, que está en los libros, pero no está en los libros así como te lo conté yo. No, no, no. Bueno, padre, referente a un tema que a mí me ha gustado como personalmente reconstruir, que ha sido como la acción de los sacerdotes jesuitas en la historia política de Guatemala, digamos así. ¿Cómo, cómo fue esta relación con, supongamos, con dos personajes que para mí son bastante importantes, que los pongo al lado con usted, que una fue Mirna Mac y la otra fue Fernando Hoyos, que creo yo que es un personaje, son dos personajes bastante importantes con los cuales usted compartió parte de este proceso de investigación y su labor también como padre, ¿verdad? No sé si nos pudiera compartir un poquito como de estas experiencias con estos dos personajes que le acompañaron. Bueno, primero Fernando Hoyos fue compañero mío de comunidad en la zona 5. Ahí hay ahí está en la casa donde vivimos nosotros, un segundo piso, ¿no? Entonces él vivió conmigo o yo viví con él, ¿verdad? Él más joven que yo. Él decidió alzarse a la montaña y unirse al EGP, que era una de las guerrillas guatemaltecas, ¿no? Él sintió que de su fe era dar ese paso, ¿verdad? Eso a mí me influyó. Pero yo decidí no unirme a la guerrilla, sino unirme al proceso revolucionario. Tendría relación con la guerrilla, pero yo no era guerrillero, yo no pertenecía a la organización. Coordinaba como sacerdote, coordinamos y entramos a la montaña donde había guerra, pero yo no era de la organización guerrillera, pero sí estaba vinculado en forma coordinada, ¿verdad? Sí, yo no era, pero me influyó Fernando Hoyos, porque dije yo, bueno, es un ejemplo de un paso heroico que él dio. Puede ser cuestionado hoy día, ¿verdad? Porque actualmente pensamos, o pienso yo, que no hay guerra que se justifique, ¿no? Toda guerra ahora es mala, toda guerra, ¿no? Pero con Mirna Mac
A Mirna Mack también, yo la conocí. Hubo un antropólogo de San Carlos, se llamaba Joaquín Noval. Yo sentí que Joaquín me la dejó a mí como herencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tuvimos una amistad muy grande y, bueno, eh, todo un proceso de vida, ¿verdad? Ella nunca entró a la zona de Ixcán donde yo estaba haciendo trabajo sacerdotal, ¿no? O pastoral, ¿no? Ella trabajó como antropóloga, pero del lado de Chajul, en zona controlada por el ejército, pero zona peligrosa, ¿verdad? Y de ahí pensaron que ella era también guerrillera, pero no era guerrillera. Gracias por responder a esta pregunta. Es bastante importante para mí, como recrear ese escenario de usted con ellos. Bueno, Ricardo, entonces muchas gracias, David. Gracias, compañero. Eh, Gracias, Ricardo. Vamos a darle paso a los otros compañeros, ¿verdad? Que también van a dialogar con vos y que seguramente están inquietos por escucharte, ¿verdad? Entonces, pues nada, ¿verdad? Lo dejamos aquí y le damos paso a los compañeros. Muchas gracias por continuar viendo este nuevo episodio de Humanidades Críticas. Esta vez continuamos con la conversación junto al padre Ricardo Falla. Me presento, mi nombre es María Fernanda Anton, soy estudiante del segundo año de Filosofía y Letras y mi compañero. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Botzotz-Lush y soy estudiante de la Universidad de San Carlos, la Escuela de Historia de la licenciatura en Antropología, y muy feliz de estar en este espacio y compartir con Mafer y con Ricardo para poder discutir sobre su obra. Bueno, entonces, si quieren, yo comienzo haciendo mis preguntas. Como la carrera es tanto de filosofía como de letras, quisiera basar mi pregunta más que nada en el área de la literatura, y es que a lo largo de la historia de lo que se ha escrito en el país, mucho tiene que ver con las desapariciones que ocurrieron durante el conflicto armado, y cabal quisiera como unir su texto de esa muerte que nos hace vivir junto al tema de cómo ¿interpreta usted el impacto de la desaparición forzada en la ruptura del rito del entierro? Porque si nos damos cuenta, ahí como que no se logra completar ese paso que usted menciona en sus escritos de que después de la muerte viene como una vida. Entonces ese puente no se logra completar porque es gente desaparecida que solo los familiares nunca saben o su paradero o si en realidad sí ya no están vivos. Ajá, no sé si usted nos podría como explicar cómo mira el proceso. Sí, es, es un proceso difícil, ¿verdad? Porque no hay sepultura, no hay entierro, no hay, no hay duelo, ¿verdad? Eh, los familiares no ven a su hijo, ¿verdad? Que desapareció, se perdió en la nada, ¿verdad? Y entonces quedan con esa angustia de dónde estarán, ¿verdad? Ahí en el libro ese yo cito el caso de uno de los eh, dirigentes comunistas de aquel tiempo, en los años 60, ¿verdad? Que fueron de las dirigencias desaparecidos 6, me parece que eran, ¿no? Y entonces que desaparecieron y lo que se suponía, porque no se vio, es que los tiraron del avión al mar, ¿verdad? A Izabal, ¿verdad? O al Atlántico, para que no hubiera entierro, no hubiera forma de acogerse al lugar donde lo enterraban como un lugar simbólico, ¿verdad? Y para provocar más dolor en las familias que perdían a su ser querido, ¿verdad? Bueno, a tu pregunta, no hay entierro, no hay esto, pero hay una otra serie de procesos mentales y culturales que son menos regularizados, ¿verdad? Que se dan
y que la constitución de la persona va pidiendo para poder aceptar la muerte, ¿no? Y a mí me parece que aunque, digamos, psicológicamente es difícil, sin embargo, no es imposible llegar a una aceptación, no es imposible llegar a un duelo, dijéramos, aunque no sea el duelo típico, un duelo de una persona que ha desaparecido sencillamente porque lo desaparecieron, pues. Hay otros procesos, ¿no? Como puede ser la imaginación, como puede ser el sueño, o como puede ser la repetición de ritos sin tener presente el cadáver, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Eh, Esto es lo que yo creo. Haría falta un estudio de ver muchos casos de desaparecidos, cómo se ha producido el duelo o qué sustituto ha habido mm, para hacer el duelo. Con eso no se niega que la eliminación del duelo es en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Que todos tienen derecho a hacer duelo, ¿verdad? ¿Sí? Así nos diferenciamos de los animales según los antropólogos, ¿verdad? Gracias. Sí, entonces la misma comunidad como que crea otros ritos para conservar esa memoria y sí conseguir completar ese proceso de sanación. Y yo creo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Yo tengo un amigo muy íntimo, ¿verdad? Desaparecido, ¿verdad? Sí. De Patzún era de Patzún, de una aldea de Patzún, ¿no? Que estuvimos juntos en la montaña en trabajo pastoral, ¿verdad? A él lo desaparecieron eh, camino de Guatemala en un bus, camino a, a Patzún, a Chimaltenango. No se sabe de él. Sí, así varios, ¿verdad? A la I de Fopa, desaparecida, ¿no? Desaparecida, junto con su chofer. Ella de clase alta, digamos, ¿no? Y el chofer de una finca, ¿sí? Pero los dos juntos desaparecidos, ¿no? Y tanta su desaparición que hasta sus propios escritos sufren como ese rebote de que Sus se están prop- quedando atrás en la Sí. historia. ¿sí? Tienen sus escritos, los escritos de Alaíde tienen fuerza, no solo porque es una gran poeta, ¿no? Una gran lírica, pues, sino que porque entregó su vida. No solo entregar la vida así como tratamos todos, pues, sino hasta la sangre, engañada quizás, porque no se imaginó que le iba a pasar eso, ¿no? Se atrevió a hacer cosas y a estar en Guatemala en un momento muy peligroso que ella no calculó. Sí, también el amor de una madre que ve que también su hijo y su esposo fueron desaparecidos. Bueno, y yo creo que en la discusión, pues, ha revisado también gran parte de su obra, y estábamos viendo como el texto de, Caminos de vida y la investigación en el hecho religioso, que yo creo que nos ayuda a ilustrar mucho también de su proceso de formación, de cómo encontró como esas líneas de investigación. Y justo como en la charla previa, antes de que empezáramos, pues, yo le contaba personalmente como esa experiencia de esa crisis como epistemológica que personalmente he tenido entre la cosmovisión maya, que en familia la practica, y también el vivir la religión católica. ¿Cómo usted vincula justamente su práctica religiosa con su práctica de investigación antropológica? Que yo creo que en los últimos años ha servido mucho, para leer también la historia de Guatemala, para entender también cómo ha sido clave como la religión en ese proceso de articulación de los movimientos, ¿verdad? Usted, pues, lo menciona también cuando se acerca como a la acción católica, y cómo realmente eso usted mismo hace como esa lectura de que no imaginó que eso se pudiera convertir en un movimiento revolucionario, ¿verdad?
¿Cómo vincula justamente todo esto, la experiencia religiosa, con la experiencia antropológica? Yo no he sentido contradicción, pues, entre ser antropólogo y ser jesuita, por ejemplo, ¿no? Ser hombre un jesuita, ¿qué quiere decir? Yo, yo te podría decir, yo estoy traspasado de Dios. No es por presumir, ¿verdad? Pero me ha traspasado, ¿no? Es una cosa que me ha llevado a la otra, ¿verdad? La antropología es un instrumento que la antropología no me da a mí la fe, ¿verdad? La antropología me ayuda a mí a conocer, a conocer el pueblo, ¿verdad? E interpretar su vida, etcétera, ¿verdad? Otra cosa es lo que tú cuentas, que sería muy interesante el saber tu experiencia, que tú eres, dices, católico y practicante de la cosmovisión maya. Yo conozco gente que practica la cosmovisión maya y que es católica, ¿no? A veces hay dicotomía, son muy distintas, ¿no? Son muy distintas, pero que si uno mm, tiene ciertos elementos, digamos, cognitivos o teóricos, ¿verdad? Puede unirlas, porque son parte de la humanidad, ¿verdad? Sí, tiene que haber unidad, ¿verdad? Porque somos hermanos, ¿verdad? Antes decían diablo, tire su cité. Tú sabes qué es el cité, ¿verdad? Que es el, el frijol rojo, ¿verdad? Con el cual el aquí eh, ve la solución, te ayuda a la solución de los problemas, junto con el calendario maya, ¿verdad? Eh, bueno, eh, eso es un producto de la cultura, ¿verdad? Porque eso pasa muchas veces, ¿no? Digamos, hay católicos cerrados dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Que critican al que quiere mantener ciertas expresiones antiguas del pueblo maya y de su cosmología, ¿verdad? Lo critican, ¿no? No entienden, ¿no? Entonces eso duele, ¿verdad? Sí, y sobre todo yo creo que en momentos como este, en donde podemos como leer la coyuntura nacional y darnos cuenta que las discusiones, los debates étnicos en Guatemala continúan vigentes, ¿verdad? Tal vez no en las mismas expresiones en las que se vio en, por ejemplo, los 70s, 80s y 90s, pero aún hay discusiones vigentes, ¿verdad? Que pues se ven atravesadas por otros fenómenos nacionales, transnacionales, globalizados, y cómo justamente nos acercamos a esas discusiones también, ¿verdad? Bueno, y continuando con el tema que planteó mi compañero, yo también tenía otra pregunta que quisiera realizarle y es sobre si, partiendo de su vida pastoral, cómo han influido los ritos de las religiones indígenas en sus propias prácticas religiosas y en su comprensión con lo sagrado. Eh, yo me crié aquí en Guatemala, no tenía que ver nada con los indígenas, ¿no? En mi casa solo veíamos por fuera, ¿verdad? Otra cosa es que si uno escarba en su genealogía, encuentra, encuentra gotas. Yo sé, por ejemplo, qué porcentaje tengo de sangre indígena por estudio de genealogía. Pero luego toma uno conciencia y yo recuerdo que eh, a mí, estudiando teología en Austria, Innsbruck, en Europa, ¿no? Entonces ahí cayó en mis manos eh, el Popol Vuh, eh, una traducción al alemán, pero estaba también el original en quiché. Y bueno, a mí me entusiasmó mucho, ¿no?
Cuando estudié antropología y volvía a Guatemala y estuve en San Antonio Ilotenango, vecino al pueblo de tus antepasados, ¿verdad? De San Antonio Ilotenango. Entonces, bueno, estudiando, platicando con la gente y todo eso, entonces me di cuenta de que yo no había entendido el Popol Vuh. Realmente no lo había entendido, sino que había metido mis conceptos cristianos para interpretarlos de forma cristiana, ¿verdad? Pero que no había entendido desde dentro, ¿verdad? Y ahora en San Antonio Ilotenango, a mí, pues, no digo que lo entendí todo, pues, pero entendí desde otra perspectiva, ¿no? Entonces siempre el Popol Vuh para mí ha sido un libro de mucha enseñanza, mucha meditación, ¿verdad? Hasta ahora que vivo en Santa María Chiquimula, que he podido profundizar más y tenemos incluso, hemos tenido años, ya varios años, tenemos con los maestros y las maestras de Fe y Alegría de Santa María Chiquimula, que son como 30, mensualmente un taller sobre distintos aspectos del Popol Vuh, ¿no? Pero nuestra manera de dar el taller es con un ojo en el Popol Vuh y el otro ojo en la realidad actual. No me sirve de nada saber la interpretación del Popol Vuh en el aire si no la aplico a nuestra vida. El otro día me pidieron dar a las comadronas. Imagínate, qué sé yo de comadronas, ¿no? En Santa María me pidieron a las 100 comadronas de Santa María a hablarles porque el Congreso aprobó el decreto que les aprueba el incentivo anual a las comadronas, ¿no? Entonces se festejó eso, ¿no? Entonces, ¿qué usé yo? Usé el Popol Vuh por un lado y usé también todo lo que me contaban los maestros y las maestras de cómo había sido el nacimiento de sus hijos o si no de sus hermanitos o lo que ellas habían visto, las costumbres que hay, ¿no? Porque el Popol Vuh está creo yo, el Popol Vuh está en la cultura maya actual. Gracias. Bueno, no sé si Daniel tiene otra pregunta. Sí, yo creo que sobre todo para las nuevas generaciones de antropólogos que se van formando justamente y que pues al final su obra sigue siendo como un referente para nosotros. em, ¿Qué retos supone o qué retos ha visto usted que supone para las nuevas generaciones de antropólogos un contexto como el que tenemos hoy día, que es tan diverso, que es tan abierto al mundo, gracias a la globalización, a otros fenómenos y sobre todo también a las nuevas tensiones que van surgiendo en el camino, ¿verdad? Como nuevos procesos de criminalización que tal vez no se comparan con lo que usted vio o con lo que vio en sus ojos y que ha recopilado en sus textos, pero que sí hay como nuevos riesgos, ¿verdad? O sea, ¿qué retos ven las nuevas generaciones de antropólogos y antropólogas? Qué retos para los nuevos antropólogos y antropólogas, ¿no? Ajá, sobre todo eso y qué consejos también, que nos ayudarían un montón, creo yo. No divinicen la cultura. No divinicen la cultura. La cultura es para que cambie, ¿no? Sí. Defiendan los elementos culturales que ustedes sientan que están unidas a su identidad, ¿verdad? Pero hay otros elementos que se van cambiando, porque la cultura va cambiando, ¿verdad? La identidad es la que se mantiene.
Pero la identidad se mantiene porque es flexible respecto a las culturas, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Hay un compañero más joven como tú, ¿verdad? Tal vez que es Tutugil, y él es jesuita, no es sacerdote todavía, pero en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá tuvo la oportunidad de estar en una plática con el Papa Francisco y le preguntó al Papa Francisco, ¿y yo puedo ser maya y a la vez ser jesuita? Y entonces el Papa Francisco le dijo que sí, por supuesto, ¿no? No te olvides de tu cultura, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? No te olvides de tu identidad, ¿verdad? Pero Luis Pacheco es nada más, dijéramos, es la representación de todo un pueblo que va creciendo, se va iluminando, va tomando conciencia de quién es, ¿verdad? La educación tiene mucho que ver ahí, ¿no? Educación que por otro lado es colonialista o colonizadora, ¿verdad? Pero te da, te ayuda para levantarte, ¿no? Es decir, el pueblo tiene más fuerza que la educación que se da, la va transformando, ¿no? Y tenemos que cambiar la educación, ¿no? Para que sea más liberadora, para que sea más intercultural. Muchas gracias. Gracias por su consejo. Bueno, entonces vamos cerrando esta Vamos cerrando, sí. conversación y estoy segura que tanto mis compañeros que estuvieron en la primera sección del episodio, como Daniel y mi persona, en serio le agradecemos su tiempo y su disposición y sus palabras. Muchas gracias, Magda. Ha sido un gusto estar con ustedes, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y a la audiencia les recomendamos que sigan viendo los demás episodios que están disponibles en nuestro canal de YouTube de Humanidades Críticas y nos vemos en otro episodio.